Buenos días compañeros alumnos. Como ustedes saben, le corresponde a ustedes ahora el tema de los aspectos jurídicos del comercio exterior que se debía haber impartido en los días anteriores, pero por el tema del mal tiempo, ustedes saben, se hubo que posponerlo. Mi nombre es Rafael Hidalgo Echevarría, como ven en pantalla. Soy profesor de los aspectos jurídicos, soy licenciado en Derecho y bueno, trataré lo más posible de sintetizar un poco unos temas que son bastante largos. En el tema de hoy vamos a tratar, yo he logrado, mejor dicho, agruparlo, lo que correspondía a dos temas generales, unirlo en un solo tema, que es el derecho mercantil y societario, y vamos a hablar también de la contratación económica al final. ¿Qué cosa es el derecho mercantil? Bueno, aquí están las temáticas que vamos a discutir. En primer lugar, bueno, la primera temática son los principios y fuentes del derecho mercantil, el análisis del derecho mercantil y su relación con otras ramas del derecho y de la economía, la empresa y su naturaleza jurídica, las clases de empresarios, clasificación de las sociedades mercantiles y el ejercicio de las facultades del comercio exterior incluido. Aquí les presento la bibliografía que ustedes después la podrán leer y cualquier duda que puedan presentar o alguna otra bibliografía que les pueda faltar aquí, nosotros también se la podemos hacer llegar. Les recomiendo que traten de buscar toda la bibliografía que puedan y leer, porque son temas muy complicados, son temas muy largos y además muy importantes porque, como ustedes conocen, esta asignatura es transversal a todas las temáticas que ustedes han dado hasta ahora. Ustedes ya en estas alturas del curso, ustedes tienen que haber pasado por por las asignaturas que en todas se aplican normativas jurídicas. Si vamos a la importación, tienen que ver todos los temas que ver con el reglamento de comercio exterior, con los contratos, con los Incoterms, con las autorizaciones para realizar actividades de comercio exterior, y todo eso está recogido y lo vamos a expresar en estos temas. El objetivo de la clase, fundamentalmente, su objetivo es explicar el surgimiento y desarrollo del derecho mercantil, conocer las clasificaciones de las sociedades mercantiles y exponer la importancia de la contratación económica como tema final. Como ustedes conocen, bueno, los que no conocen, los que no son abogados, deben conocer que el derecho surge en un momento histórico de la sociedad, del surgimiento de la sociedad. ¿Cuándo es que surge el derecho? Bueno, cuando surge el Estado, que es en la época del esclavismo, cuando surge el Estado, y entonces el Estado está en la obligación de regular las conductas de las personas. Pero no quiere decir que en ese momento haya surgido el derecho mercantil. El derecho mercantil no surge hasta después del siglo X, XI, en la decadencia ya del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque bueno, hasta ese momento todas las relaciones jurídicas que se establecían en las comunidades, en las sociedades, se resolvían a través del derecho romano, que era muy abarcador, pero ya en un momento en el desarrollo mismo de la sociedad, desarrollo social, desarrollo económico, en que surge la necesidad de regular la actividad de aquellos primeros comerciantes que empezaron a surgir en las grandes ciudades europeas, como Génova, Roma, Estambul, o sea, lo que es Estambul ahora, etcétera, donde se reunían todos los mercaderes y entonces empezaron los primeros negocios, los primeros trueques, y entonces surgió la necesidad, como les decía, de regular la actividad de esas personas. Ya en los siglos, bueno, como les decía, en el siglo X y XI el derecho romano perdió la flexibilidad y adaptabilidad que lo caracterizaban, influenciado por otros derechos y figuras de la época que imposibilitaban la respuesta de los comerciantes en las normas jurídicas existentes. Entonces, como resultado del empuje de esos comerciantes, surge ese derecho mercantil y comienzan a dictarse normas jurídicas según con su conveniencia.
De ahí, de este concepto, ustedes ya se podrán dar cuenta que una de las características del derecho mercantil ya es precisamente es que lo hace un derecho especial, porque es un derecho, además de especial, es un derecho que se basa en costumbres, en prácticas mercantiles. Ya más adelante, después de la caída del Imperio Romano, bueno, cuando surge Napoleón, que fue un avance muy importante en la historia del derecho, Napoleón logró promulgar el código, separar lo que era el código civil hasta ese momento del código, y quedó un código de comercio. Por supuesto que con muchas lagunas todavía hasta ese momento, porque otra característica que la vamos a ver después que tiene el derecho es precisamente que es un derecho progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque a la medida que va creciendo la sociedad, que van creciendo la economía, que van haciendo transformaciones sociales, etcétera, el derecho tiene que ir modificándose. Este derecho se tiene que ir adaptando a las nuevas relaciones económicas que van surgiendo. Y entonces surge después, posterior, el derecho español. Y el derecho español crea el Código de Comercio por la ley del 22 de agosto de 1885, el cual fue hecho extensivo a Cuba por Real Decreto del 28 de enero del mismo año, comenzando a regir el 1 de mayo de 1886 hasta nuestros días. Ustedes van a ver después que el Código de Comercio que se creó en el 1885 en España estuvo vigente aquí, y todavía hay cosas de nuestro Código de Comercio y nuestra ley de comercio que están vigentes. Ustedes se acuerdan que en esa época, como Cuba era una colonia española, todo se hacía en Cuba, en las colonias, por Real Decreto. Y entonces, a partir de ese momento, llegó el Código de Comercio a Cuba, a partir también del incremento del flujo comercial y mercantil que iba teniendo la colonia. Y entonces fue necesario también la corona española decidió, mediante estos decretos, Real Decreto, trasladar hacia las colonias estas regulaciones mercantiles. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que el derecho mercantil en Cuba surge 4 siglos después de su nacimiento en la Roma medieval, como dije, en el siglo XI. Fue un ordenamiento jurídico desde sus inicios legislado, importado e impuesto en la colonia por la metrópoli. Durante su evolución no fue un derecho nacional hasta la etapa de la neocolonia. Es después del triunfo de la revolución que quedó vigente formalmente, alcanzando auge en la década de los años 90 hasta la actualidad. O sea que en Cuba no existían normas, además del derecho del Código de Comercio, no existían otros derechos, no existieron otros derechos que tuvieran relación con este tipo de derechos. Y el Código de Comercio se encargó hasta después del triunfo de la revolución, cuando se crea la primera norma jurídica, que fue el decreto ley 15, que tuvo que ver con las normas básicas de la contratación económica, que fue que se fue ordenando un poco el tema mercantil en Cuba. Y entonces lo que hacían era guiarse generalmente, utilizar el derecho civil, que no deja de ser una fuente del derecho mercantil, pero que tiene sus propias normas y sus propias regulaciones. Y en la actualidad funge con carácter supletorio. O sea, cuando no hay una norma especial que se encargue del derecho mercantil, de la actividad mercantil, entonces se utiliza lo regulado en el derecho civil, que sigue siendo la primera fuente del derecho mercantil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se definía qué cosa es el derecho mercantil. Se definía como el derecho del sujeto del comercio en el desarrollo de su actividad. Para ser sujeto del derecho mercantil había que ser específicamente comerciante.
El derecho mercantil es una categoría histórica, ya que su origen, evolución y desarrollo estarán en correspondencia con las características económicas, políticas y sociales de una sociedad en concreto. O sea, como les decía, solamente son sujetos a estos derechos, a este derecho, las personas que normalmente realizan actividades mercantiles, o sea, ser comerciantes. Y por lo tanto, las demás categorías de personas no son sujetos de este derecho. Y como les decía, este derecho, que es un derecho consuetudinario y progresivo, avanza con el propio desarrollo mercantil, económico, social de las diferentes sociedades. Como concepto, podemos decir que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas al comerciante. ¿Quiénes son los comerciantes? Bueno, las personas naturales o jurídicas con actitudes para realizar actividad. O sea, para tú ser, incluso en la actualidad, para tú ser comerciante, tú tienes que ser autorizado, nombrado por una resolución que va a realizar esa actividad. O sea, todas las personas que trabajan en la economía, no todos realizan la actividad mercantil. Por eso, estas normas relativas al comerciante se aplican en ejercicio de su profesión. De ahí la profesionalidad de este tipo de derecho, que ya dijimos que era especial, parte del derecho privado, y a los profesionales del comercio es que va dirigido esta actividad. También, esto es la parte subjetiva del derecho mercantil, pero también va dirigido a los actos de comercio legalmente clasificados como tales y las relaciones jurídicas y socioeconómicas que se establecen en la actividad mercantil derivada de la realización de esto, con el fin de obtener un beneficio económico. El profesor Rodrigo Uría lo definía como el derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios en el mercado. O sea, es la relación que se establece en por ejemplo, en una operación comercial cualquiera, entre un vendedor y un comprador. Esta relación jurídica que se establece está regulada en el derecho mercantil. Ahora, vamos a ver las características del derecho mercantil. Primero, profesional. ¿Por qué? Porque está hecho para resolver conflictos y la actividad propia de los empresarios. Es un derecho, como le decía, progresivo. Su normalización internacional va en correspondencia con el avance tecnológico y la expansión acelerada del comercio. Bueno, ustedes lo pueden ver actualmente ya el auge que ha tenido el comercio electrónico, que ni se soñaba en un momento realizar esta actividad, y ya hoy el desarrollo mismo tecnológico de la sociedad en el mundo entero, y Cuba no se ha quedado atrás con eso, necesita también de regulaciones, y por eso ha sido un derecho progresivo que ha ido que adaptándose al medio en que se ha ido desarrollando. Es un derecho individualista. Al ser parte del derecho privado, deja de lado las relaciones jurídicas que involucran a los poderes públicos. Ustedes saben qué cosa es el derecho internacional privado. Es el derecho que tiene que ver con la ley aplicable y donde la presencia de un extranjero es vital para resolver determinados conflictos que surgen entre las personas naturales y entre estas y las personas jurídicas en la actividad comercial. Es un derecho, como le decía, consuetudinario, porque se basa en la tradición, en las costumbres de los comerciantes. Existen prácticas, cuando veamos las fuentes del derecho nos vamos a dar cuenta de eso. Existen prácticas que han surgido durante la realización de determinadas actividades mercantiles que realmente sirven para resolver diferentes conflictos que surgen o diferentes actividades que hay que realizar posteriormente, y realmente se basan en lo que en un momento determinado se pudo resolver mediante el derecho mercantil. Y por lo tanto es un derecho que se basa fundamentalmente en costumbres y prácticas mercantiles. Y es un derecho global porque las relaciones económicas cada vez son más internacionales y el derecho trabaja en su normalización internacional.
a medida que vamos pasando las temáticas, se van a ir dando cuenta de esta característica, porque como mismo surgió en Cuba el derecho mercantil, atraído por los españoles, bueno, en Europa, que fuera el nacimiento, también han ido normando, han ido realizando actividades que han ido desarrollando el derecho mercantil. Y ya no hay nada en el mundo, no hay ninguna transacción mercantil o comercial que no tenga una norma jurídica que lo ampare, o que no hay una norma que lo regule. Ustedes van a ver cuando veamos la Convención de Viena, cuando veamos los principios de la UNIDROIT, cuando veamos los determinados convenios y reglamentos, tanto para la transportación, como para la aviación, como para la supervisión de la mercancía, la calidad de la mercancía. O sea, todo está regulado en normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales. Este derecho mercantil, como todo derecho al fin, tiene fuentes. Yo les decía ahorita, cuando hablaba del derecho civil como supletorio del derecho mercantil en Cuba, es la ley, que es la primera ley. Y la primera ley para resolver un conflicto en un intercambio mercantil, bueno, ¿cuál sería? Por supuesto que es el contrato, que es la primera ley cuando se firma el contrato por las partes. Una vez ya firmado el contrato, constituye la primera referencia de ley a la hora de resolver una actividad o un conflicto en la interpretación y ejecución de los contratos. Otra fuente de derecho importante son las condiciones generales de los contratos. Los usos del comercio, como les decía, los principios generales del derecho y los tratados e instrumentos jurídicos internacionales. La ley, ¿qué cosa es la ley? Bueno, la ley es el ordenamiento con el cual se va a regular el derecho mercantil. Es un derecho especial, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica, regirá el derecho común, que en este caso es el derecho civil. En Cuba se está, como fuentes de derecho se conocen la principal ley en Cuba, y ahí viene la pirámide jurídica, la Constitución de la República, que es lo que se le llama la ley de leyes. Está también como fuente de derecho el Código de Comercio, la ley número 50 del año 85 de las notarías, la ley 118 del 2014 de la inversión extranjera y su decreto 325, que es el reglamento de esta ley. No, pero permiso un momentico. Así no se puede dar una clase. Yo estoy dando una clase para nuevos alumnos que están en Villa Clara. Con esa bulla yo no puedo dar esa clase. Yo se lo dije a Tapia. Voy a ver a Tapia, que yo se lo dije a Tapia. Las costumbres de uso del comercio. ¿Qué cosa es eso? Es la repetición de ciertos actos, hábitos comerciales que, utilizados de forma repetida, se han convertido en fuentes del derecho con carácter supletorio a la ley escrita, por lo que adquieren con el tiempo connotación jurídica. Especialmente en el derecho mercantil tiene mucha fuerza el empleo de usos comerciales consistentes en conductas asumidas en ciertas plazas y operaciones de comercio, como les decía ahorita. También esta rama del derecho concede valor a las prácticas entre partes, siempre que se reiteren de manera sistemática durante un tiempo prolongado, que tiene que ser probada, tiene que ser repetitiva y tiene que haber sido de conocimiento de todos los comerciantes. Si no cumple con esos requisitos, no se puede utilizar una práctica como fuente de derecho o con carácter supletorio en una relación jurídica mercantil. Las condiciones generales de los contratos. ¿Qué cosas son las condiciones generales de los contratos? Bueno, las regulaciones aprobadas por una autoridad pública competente
respecto a la contratación. Por ejemplo, ustedes saben que existen condiciones, bueno, lo vamos a ver después cuando veamos la contratación económica, que existen condiciones generales permanentes y cláusulas que son en contratos determinados que le llaman contratos marcos. ¿Por qué? Porque las empresas o determinadas empresas o organismos establecen determinadas cláusulas que van a hacer, que se van a repetir en todos los contratos mercantiles o económicos que realicen. Y por lo tanto, esas regulaciones, por supuesto que están aprobadas por la Constitución, por la ley o por los organismos determinados, también constituyen fuentes de derecho y pueden establecer determinadas normas a la hora de resolver un conflicto determinado. Las regulaciones y tratados internacionales aplicados a distintos tipos de contratos. Yo le he hablado ahorita de la Convención de Viena, pero también está la Conferencia de Ginebra sobre la ejecución de sentencias extranjeras y la Conferencia de Nueva York del año 1958, que es un tratado donde Cuba es partícipe de ese tratado, es parte de ese tratado, es signatario porque lo firmó en aquel momento y se mantiene vigente y por lo tanto también es aplicable. En ese caso, en Cuba también hay que emitir regulaciones que apoyen o que puedan dar continuidad a la ejecución de sentencias extranjeras. Por eso nuestro Código Civil, nuestra ley de procedimiento civil tiene artículos definidos que permiten, cuando un laudo o una sentencia de un tribunal extranjero es aplicable a una de las partes del contrato donde Cuba es partícipe, es también aplicable lo que en el análisis del fondo del asunto a resolver por la legislación cubana, se aplica este tipo de normas. Cuando hablamos de regulaciones, que hablamos de regulaciones aprobadas y de tratados internacionales, bueno, las condiciones generales de contratación para plantas completas del desarrollo industrial de las Naciones Unidas. Cuando usted va a comprar una planta, generalmente ya están establecidas cuáles son las condiciones a la hora de comprar una planta completa. ¿Por qué? Porque cuando usted compra una planta, y lo vamos a ver más adelante también cuando veamos las clasificaciones de los internacionales que existen para los contratos, usted va a ver que en una planta donde existen determinados objetos de obra, donde existen determinadas tecnologías, determinados equipos, cada equipo, cada hora lleva una puesta en marcha, un servicio de postventa, etcétera, y se mezclan diferentes tipos de actividades junto con el bien, que es la planta, con los servicios. Y entonces para eso se establecieron condiciones generales que le sirven para toda la compraventa de ese tipo de productos, o sea, estamos hablando de plantas, esas condiciones se van a mantener. También existen los contratos de ingeniería, que también tienen condiciones generales. ¿Qué cosa es cuáles son los contratos de ingeniería? Lo vamos a ver más adelante también. Son los contratos que tienen que ver con la parte de la obra civil. Que si usted va a comprar una planta, esa planta la tiene que poner dentro de una obra. Y entonces esa obra civil tiene sus propias regulaciones, los ingenieros, las leyes, que ustedes van a ver cuáles son las normas jurídicas que establece el proceso inversionista en Cuba, donde recoge el tipo de contratos que tienen que ver con obra ingeniera civil. Cuando termines de hacer el primer corte, ellos van a utilizar el aula, entonces te van a pasar a ti para otros anoticios de... No hay problema. Entonces, otro ejemplo de regulaciones y tratados, bueno, vemos la Convención de la UNEDROIT sobre el Factoring Internacional de Ottawa de 1988 y la Convención de Viena, que es la más importante y la que vamos a estudiar posteriormente, que tiene que ver con los contratos de compraventa internacional de mercadería de 1980. Que eso, cuando llegue su momento, le vamos a dar una explicación qué cosa es la Convención de Viena, porque es la piedra angular de las relaciones mercantiles de bienes en el mundo. Bueno, los principios generales del derecho son principios abstractos, en general o específicos del derecho mercantil. Son aceptados como fuente cuando no existe una norma o un uso de comercio que sea aplicable a una situación concreta. Y en el caso de los tratados de instrumentos jurídicos internacionales, cuyo contenido implican la adopción de conductas, procedimientos y reglas relativas al comercio,
Por ejemplo, acuerdos adoptados en el ámbito de la OMC, que se sabe que Cuba, desde el año 95, es miembro de la OMC. ¿Qué permite eso? Bueno, a la hora de discutir el tema, por ejemplo, muy importante, el tema de los aranceles productos preferenciales con aranceles preferenciales, entonces se utilizan precisamente estos mecanismos que permiten una integración entre todas las partes que participan en el intercambio mercantil, que son acuerdos adoptados en el marco de las asociaciones de productos. Por ejemplo, para determinados productos existen determinadas normas, para determinados países, de acuerdo a los tipos de asociaciones que existen, tanto bilaterales como multilaterales. Cuba, por suerte, es parte integrante de muchos de esos acuerdos de la OMC, pero Cuba también tiene muchos acuerdos bilaterales con países de América Latina, de Europa y de multilaterales también. Una fuente del derecho mercantil muy importante es la jurisprudencia, que tiene que ver un poco con el uso y las prácticas de comercio, que es como la aplicación e interpretación de la ley, realizada por los órganos jurisdiccionales. Se considera fuente del derecho mercantil porque aborda temas de comercio, así como de materias vinculadas estrechamente con la actividad económica y comercial. Esta fuente cobra mayor fuerza en los países donde se trabaja por el precedente judicial, porque las decisiones adoptadas por los jueces en casos determinados se toman como referencia para la solución de nuevos asuntos. Es lo que les decía ahorita. Si no está probado, si no está demostrado, si no está realmente que es conocimiento de la mayoría de los participantes, no puede venir como una fuente del derecho. En Cuba la jurisprudencia, ustedes saben que no se utiliza. Eso generalmente es en los países donde utilizan los precedentes. En Cuba, además del derecho mercantil, la actividad comercial entre las entidades nacionales se rige por el derecho económico, tomando en cuenta que corresponde al Estado la organización, dirección y control de la actividad económica nacional y el comercio exterior de acuerdo a principios constitucionales. Para mayor referencia pueden remitirse a los artículos 19 al 31 de la Constitución de la República de Cuba del año 2019, que recoge perfectamente esta norma. El derecho mercantil, como lo decía, es un derecho global, es un derecho especial, consuetudinario. Sin embargo, tiene una relación muy estrecha con todas las ramas del derecho. Y vamos a ver ahora la relación que tiene el derecho mercantil con las diferentes ramas del derecho que tienen o que participan desde el punto de vista objetivo en las relaciones mercantiles o económicas mercantiles que se producen en nuestro país y en el mundo entero. Por ejemplo, usted ve ahí el derecho civil, el derecho aduanero, el derecho marítimo, el derecho constitucional, el derecho notarial, el derecho bancario. Para ponerlo de ejemplo nada más, antes de seguir explicando las demás ramas del derecho que tienen relaciones, por ejemplo, ustedes saben que todas las relaciones mercantiles en el mundo se realizan, todas las transacciones se realizan a través de ¿qué? De barcos, que es el transporte fundamental, independientemente de que existen también la aviación. Y eso está regulado en el derecho marítimo. Pero también existen en el caso de la aviación, acuerdos, convenios de la IATA, por ejemplo, que son de la Aeronáutica Civil Internacional, que tiene que ver con este tipo de transportación en el caso de la mercancía. Todo tiene que ser relacionado con el intercambio mercantil, o sea, de bienes. El derecho notarial es clave. Cuando se va a crear una sociedad mercantil, cuando se va a crear una relación jurídica que tenga trascendencia, tiene que ser realizada o legalizada ante un notario público. Lo vamos a ver después cuando veamos las sociedades mercantiles, y en Cuba también se utiliza el derecho notarial mucho. El derecho bancario, todas las relaciones mercantiles parten de transacciones económicas, financieras. Y cuando hablamos de financiera, hablamos de instrumentos jurídicos que los regulan las normativas que están emitidas por el banco. En Cuba existen normativas del Banco Central de Cuba, las están viendo últimamente, que regulan todas las relaciones monetarias mercantiles, y por lo tanto, por eso el banco tiene esa relación con esta rama del derecho mercantil.
Bueno, y ahí todos los derechos te van a ver las relaciones que tiene cada uno de ellos con el derecho mercantil. Ya ahorita explicábamos lo que es el derecho internacional privado y la relación que tiene con el derecho mercantil. El derecho internacional privado regula y comprende las relaciones entre los individuos, como le decía, las sociedades, las empresas y las organizaciones de distintos países, sujetos a las distintas legislaciones de sus estados, e incluye las relaciones con los ciudadanos de los diferentes estados. Por eso que es posible establecer un contrato con alguna asociación económica, con alguna empresa que radica en el exterior. Y cualquier conflicto de legislaciones, el derecho internacional privado es el encargado de regular y resolver esa situación. Porque hay que tener en cuenta las legislaciones internacionales, pero también hay que tener en cuenta las legislaciones nacionales a la hora de poner una cláusula en un contrato. El derecho internacional público. Bueno, ¿qué cosas regula el derecho internacional público? Regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional y tiene gran importancia para la Organización del Comercio Internacional, desde donde ejerce influencia en el comercio exterior de cada país. Se expresa generalmente a través de tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, estableciendo pautas para la actuación de los sujetos en el ámbito internacional, por lo cual su conocimiento es de gran utilidad en la ejecución de las operaciones comerciales entre sujetos que tienen su sede en diferentes estados, regidos también por el derecho mercantil. Pues hablaba ahorita, por ejemplo, de la Convención de Viena, que no es más que el resultado de muchos años de análisis y discusiones en las Naciones Unidas para lograr un derecho uniforme o una norma jurídica uniforme que sea de fácil utilización por todos los estados firmantes del tratado. Cuba, en el año 1980, es parte de este tratado, es signatario de este tratado, de este convenio, y por lo tanto se rige la actividad fundamental, que es el contrato de compraventa internacional. Es fundamental, y Cuba, nuestros contratos establecen entre sus cláusulas todo lo que establece el derecho internacional público, o sea, la Convención de Viena. Por lo tanto, este es un derecho que tiene mucha relación con el derecho mercantil y es muy importante porque usted tiene que tener, a la hora de hacer un contrato, por ejemplo, tiene que tener lo que está establecido en determinados países y lo que está establecido fundamentalmente internacionalmente por ejemplo, organizaciones como la ONUDI, organizaciones como las Naciones Unidas, organizaciones que establecen, por ejemplo, la convención usted se imaginará que es una convención del niño, pero tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con las regulaciones de la mercancía que usted va a transportar, que no afecten el medio ambiente, que tengan las regulaciones de la seguridad establecida para la transportación, pero para la vida de las personas y el medio ambiente. O sea, hay determinadas convenciones internacionales que establecen determinadas normativas que a la hora de usted hacer un contrato o legislar cualquier actividad mercantil tiene que tener en cuenta para poder realizar ese contrato o esa operación comercial. Asimismo, podemos ir viendo todas las ramas del derecho. Hemos hablado de dos o tres fundamentalmente, pero todas las ramas del derecho que existen ahí tienen relación con el derecho mercantil. Por ejemplo, el derecho civil, que es un derecho, ya le decía, supletorio, pero el derecho civil, ¿qué cosas regula el derecho civil? Las relaciones entre las personas, la capacidad legal de las personas para realizar determinados actos, y en este caso estamos hablando de actos de comercio. Si la persona tiene que ser, por ejemplo, mayor de edad, que tiene que tener un domicilio establecido, tiene que determinar nivel, etcétera, etcétera. Todo eso lo regula el derecho civil, por eso su vinculación. Y así, cuando vemos cualquier derecho de los que están ahí explicados, tiene relación con el derecho mercantil. Hasta aquí una primera parte del derecho mercantil. Vamos a pasar ahora a lo que es, les recomiendo que lean detenidamente y en la bibliografía todo el surgimiento del derecho mercantil y su vigencia en la actualidad y la importancia que tiene para las relaciones mercantiles y económicas en Cuba en este momento. Hemos terminado en la
en la relación que tenía el derecho mercantil con diferentes ramas del derecho. Y dimos explicación de algunas y de todas formas en la base material ustedes tienen cada una de las relaciones que se establecen, las relaciones que tiene el derecho mercantil con las diferentes ramas del derecho que existe. Cuando empezamos a hablar la primera vez del surgimiento del derecho mercantil, acuérdense que hablábamos de un crecimiento en la época medieval, en la caída del Imperio Romano, de un incremento de la participación de determinados tipos de comerciantes en las grandes ciudades europeas. Se fueron creando distintos gremios, distintos grupos que son realmente la base de lo que después sería la empresa. ¿Por qué? Porque se empezaron a unir primero determinados medios con determinados artesanos, determinados productores, y se empezaron a crear diferenciación en cuanto a determinados tipos de producción, y hubo necesidad también entonces de regular eso. Y eso es el embrión de lo que hoy se conoce por empresa. Que entonces la empresa es una organización de factores de la producción entre capital y trabajo, con el objetivo de tener una ganancia ilimitada. Desde el punto de vista jurídico, bueno, la empresa es una unidad de explotación comercial o industrial, formada por capital y trabajo, dirigida y organizada por el empresario, con la finalidad de mediar en el mercado de bienes y servicios. La empresa, por supuesto, para reconocerse como empresa, tiene que estar primero dotada de personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esté legalmente constituida. Legalmente constituida quiere decir que en el acto, en el momento de creación de una empresa, es un momento solemne donde hay un acta que se llama Acta de Constitución, que a partir de un mandato de una entidad superior que determina y se crea la empresa, la cual estará constituida una vez que ella esté debidamente registrada, ya sea en el registro mercantil, para poder realizar operaciones mercantiles. La empresa también tiene que tener un domicilio y una nacionalidad reconocida. Cuenta con un patrimonio propio con el que hace frente a sus obligaciones, que son lo que se conocen como activos tangibles e intangibles. Cuando hablamos de activos tangibles, hablamos de los inmuebles, hablamos de los recursos, hablamos de los software, por ejemplo, del equipo de computación. Todo lo que es activo tangible e intangible forman parte del patrimonio de lo que va a montar la empresa. Tiene un objeto social que describe el ámbito de su actuación en el comercio. Usted no puede crear una empresa, por ejemplo, en Cuba, para hacer lo que usted quiera. Usted tiene aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación un objeto social para el cual usted puede actuar o producir, en el caso de la producción de bienes, que usted está autorizado a realizar esa actividad. En el caso de los servicios, igual, usted no puede prestar determinados servicios si no está autorizado en su objeto social bien descrito. Las empresas, por supuesto, en sus relaciones de trabajo con las demás empresas o con los demás sujetos de la sociedad, ya sean sujetos jurídicos o naturales, responde en las relaciones con ellos por el cumplimiento de sus obligaciones, porque una vez que usted tiene relaciones, por supuesto se crean también obligaciones, tanto contractuales como extracontractuales. Y todas las empresas adoptan la forma permitida por la legislación del lugar donde se constituye. Después vamos a ver en detalle qué cosa es cada una de esas formas. Adopta la forma permitida por la legislación del lugar donde se constituye. Cuando hablamos de eso, podemos, por ejemplo, estamos hablando de una empresa estatal, estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de una empresa mixta, estamos hablando de distintas formas que pueden adquirir las empresas. En Cuba, la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción determina la formación de las empresas estatales bajo este principio. En este caso, la ley de inversión extranjera reconoce las empresas mixtas, las empresas de capital totalmente extranjero, y en otros países podemos encontrar empresas privadas y públicas. Bueno, el concepto de empresa, como les decía, es un concepto
abstracto, porque usted habla de empresa, pero no sabe qué cosa es una empresa, no tiene idea. La empresa la tiene en la mente. Pero la empresa, para poder realizar sus actividades o intercambiar el capital con los recursos materiales y financieros, tiene que tener un lugar donde ella radica, un domicilio legal. Que es por eso le decía que está dotada de un domicilio legal reconocido. Entonces, que se le conoce como el nombre de establecimiento mercantil, que no es más que el centro de operaciones, así como todo el conjunto de bienes y servicios organizados que posibilita el desarrollo de la empresa, donde el empresario mercantil es ubicado y se integra por el conjunto de medios instrumentales con los que el empresario realiza su actividad económica. Hay dos tipos de establecimientos mercantiles. El principal, que es el lugar donde está instalada la empresa, donde está ubicado el centro de operaciones que ostenta la personalidad jurídica y donde radica la administración de la empresa. En algunos lugares le llaman la casa matriz. Es el local donde radica el director, el administrador, el subdirector, etcétera, todas las principales, y donde están los principales medios y los principales funcionarios que realizan la actividad. Y están los establecimientos secundarios que se subdividen en sucursal y accesorio. En el caso de los secundarios no radica ni la alta dirección ni la administración. Están en un segundo plano, carecen de personalidad jurídica, por lo tanto no podrán ser sujetos de derecho y pueden radicar en otra ubicación geográfica. O sea, cuando hablan de que no tienen personalidad jurídica, por ejemplo, no pueden firmar contratos, pueden realizar determinadas diligencias, determinadas actividades que no necesariamente tiene que ser la firma del director o del gerente. Puede ser cualquier funcionario que él designe para eso. Y no tiene que estar en el mismo lugar. Por ejemplo, hay empresas, hay sucursales que están dentro del territorio o una provincia, o en este caso hay sucursales que radican fuera en otro país y representan a su empresa. Vamos a ver lo que es la empresa estatal en Cuba. Es una organización económica con personalidad jurídica propia, gestión económica, financiera, organizativa y contractual autónoma, patrimonio propio, balance económico y administración independiente. Constituye el eslabón primario de la economía y la base del complejo sistema de relaciones de la economía nacional. Los elementos que conforman estas empresas son precisamente los elementos personales, siendo lo más importante que son las personas, los funcionarios, los dirigentes que trabajan en una empresa, por supuesto, son los elementos fundamentales de una empresa. Pero estos elementos fundamentales no pueden realizar su actividad o su objeto social si no tienen los materiales, tanto los recursos financieros como de otro tipo, que hablamos los intangibles y los tangibles, los medios con los que realizan la producción o el servicio que van a brindar. La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 27, la reconoce como el sujeto principal de la economía nacional, que dispone de la autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. Además, son regulados por la ley, los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista. En el mundo del comercio se conoce el empresario o comerciante, que actualmente, bueno, le pueden decir de uno u otro nombre. ¿Quién es? Es el titular de los derechos y obligaciones surgidas a partir de la actividad empresarial. Que esos empresarios pueden ser individuales, pueden ser personales o pueden ser colectivos. Estos comerciantes o empresarios rigen la actividad por el derecho mercantil, rigen su actividad por el derecho mercantil. Es el encargado de organizar y ejercitar la actividad de la empresa por sí o a través de terceros. Ya estamos hablando de un administrador, un representante legal, etc. Y consiste en el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes y servicios. Existen dos tipos, como les decía, de dos clases de empresarios, los individuales y los colectivos. El individual es la persona natural que ejerce por sí o por medio de terceros. Y en el caso de las personas jurídicas colectivas son los empresarios que se conocen empresarios sociales. En Cuba, ustedes saben, con el incremento y la puesta en marcha ahora de las empresas individuales, los no estatales, ha surgido esta persona natural que ejerce por sí o por medio de terceros su actividad económica. En el Código Civil, el empresario como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa en alguna de las actividades que la ley considera mercantil.
Recordemos que en nuestro país la persona natural puede ser nombrado como representante y cumplir las funciones que se le indiquen según el reglamento orgánico de la empresa. Un ejemplo de ello lo tenemos, ¿no? Ejemplo, el director de una empresa de comercio exterior. Las personas jurídicas, en el artículo 39 del Código Civil, son entidades que, poseyendo patrimonio propio, tienen capacidades para ser sujetos de derechos y obligaciones, además del Estado. Las empresas y uniones de empresas estatales, las cooperativas, las organizaciones políticas de masas sociales y sus empresas, las sociedades y asociaciones constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes, las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades, que conocen ahora el auge de las MIPYME, las demás entidades a las que la ley le confiere personalidad jurídica. Las empresas estatales en Cuba se constituyen mediante disposiciones administrativas de la autoridad competente. Le decía que para crear una empresa en Cuba tiene que estar autorizada por el Ministerio de Economía y Planificación, que es el órgano rector de esta actividad. Por lo tanto, cuando usted presenta el proyecto suyo para crear una empresa, tiene que presentar determinado estudio, determinado proyecto para usted crear la empresa y un objeto social que ellos le van a brindar que usted sea capaz de ejecutar y que le permita relacionarse en el mundo de los bienes y del comercio. En Cuba se crean sociedades mercantiles que adoptan la forma de sociedad norma nominativa y en otros ordenamientos legales se autoriza la creación de sociedades mercantiles bajo otras modalidades. Ahora bien, vamos a pasar ahora a la parte de las sociedades mercantiles y civiles. Vamos a diferenciar qué cosa es una sociedad mercantil y qué cosa es una sociedad civil. ¿Qué cosa es la sociedad? La sociedad, la palabra sociedad del latín societa, de socium, que significa reunión, comunidad, compañía. Se puede definir como la unión moral de seres inteligentes y de acuerdos estables y eficaz para conseguir un fin conocido y querido por todos. En fin, puede ser de muy diversa naturaleza. Puede ser una empresa mercantil, puede ser para fines políticos, culturales, educativos, recreativos u otros. Pero en todo caso se exige para la existencia de la sociedad que todos los socios manifiesten en primer lugar su consentimiento en cuanto a su creación. Como le decía, las sociedades se clasifican en civil y mercantil. Las sociedades mercantiles son la unión voluntaria de personas que de común acuerdo o acuerdo de asociación y con un fin común aportan bienes, dinero e industria, con el objetivo de desarrollar una actividad económica, por supuesto con ánimo de lucro, que le permita obtener ganancias y que sea repartible entre ellos. Esa es la esencia de las sociedades mercantiles. Cuando falta una de estas circunstancias, no existe el affectus societatis o contrato de compañía. Por lo tanto, la sociedad, si ustedes buscan la ley de inversión extranjera, se van a dar cuenta que no es más que la unión de partes diferentes que de común acuerdo aportan determinados bienes y dinero o industrias para realizar de conjunto una actividad económica para crear algo. Una empresa de producción se une, unos pueden aportar los medios, otros aportan el capital y con eso pueden empezar a crear capital humano y empezar a producir esa relación para la producción de bienes o servicios en el caso que sea. En las sociedades mercantiles, la constitución es el acto por el medio del cual la sociedad mercantil adquiere personalidad jurídica, para lo cual debe cumplir con requisitos y solemnidades legales establecidos en la ley. El decreto 31 de 2021, que sustituyó o derogó el anterior decreto 806 del año 96, constituye el reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, que ese mismo fue completado por la resolución 550, que ya estaba vigente, y con otras resoluciones como la 73 del 2021 y la 74 también del mismo año, que permiten tramitar, que establecen los procedimientos para la tramitación de expedientes por el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras. En el caso de la Ley 118 y el Decreto 325 del 2014, disponen las modalidades de sociedades mercantiles en que se materializa la inversión extranjera en Cuba. ¿A través de qué? Bueno, ¿cómo se materializa? En una empresa mixta, un contrato de asociación económica internacional, las empresas de capital totalmente extranjero. Son las tres formas que está autorizado por nuestra Ley 118,
la creación de sociedades mercantiles. Y en el caso de la resolución 198 del MINTUR, establece el reglamento de agencias de viajes nacionales, sucursales y representaciones de agencias de viajes extranjeras en Cuba. ¿Por qué esta parte de esta resolución a la que establece la ley de inspección extranjera? Bueno, porque como ustedes ven, hay una diferencia entre lo que es una ley y una resolución. La ley es general, que es lo que se permite en Cuba realizar. No obstante, por la resolución del Ministerio de Turismo, se permiten determinadas creación de determinadas sociedades en el campo de los hoteles, por ejemplo, en el campo del turismo, que los autoriza el Ministerio de Turismo y están autorizadas a la creación de determinados tipos de sociedades. El objeto social, los órganos de las sociedades mercantiles, normalmente consisten en tres: el gubernamental, el administrativo y el de vigilancia. Y actúan a través de esto la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración, a través de la figura del director o gerente. El objeto social son actividades concretas del comercio de bienes o servicios descritas en los estatutos. Ahora, ¿cómo se clasifican estas sociedades mercantiles? Bueno, las sociedades de personas, que son las colectivas o comunitarias, y las sociedades de capital, que son las anónimas y las limitadas. ¿Cuáles son las sociedades personalistas o las empresas de responsabilidad personal? Tienen como característica que tienen su raíz o fundamento en los lazos de confianza. Se tienen muy en cuenta las condiciones personales de los socios. En ellas los socios valen por lo que es y no por lo que aportan. El nombre de los socios es de suma importancia, ya que sirve para formar la razón social. Los socios son los que llevan a cabo la gestión social. El patrimonio se conforma con los bienes aportados por los socios y la responsabilidad por los daños, pago de deuda y otros está respaldada por la totalidad de los bienes de los socios. Entran, además de los bienes aportados a la sociedad, los bienes personales como son la casa, auto, yate, cuenta bancaria y otros. Cuando usted ve ahí, cuando hablamos de la razón social y de las sociedades personalistas, es importante el nombre de los socios. Y por eso usted se encuentra en empresas o compañías que llevan precisamente, si usted lo ve, la familia Pérez y compañía, o la familia Rodríguez, que son empresas personales o personales que generalmente involucran a toda la familia. Que una vez que se inscriben empiezan a actuar en el mercado, pero son reconocidas por el nombre precisamente de la persona creadora y de los demás participantes en esa sociedad. Por eso se dice Pérez y compañía. La sociedad colectiva, todos los socios aportan sus partes al capital, que sean bienes o industrias, para formar un fondo común y pueden obligar con sus compromisos a la sociedad. Los socios participan con responsabilidad ilimitada, subsidiaria, solidaria y permanente por las deudas de la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones en las operaciones realizadas, estando autorizados a administrar, gestionar y dirigir la sociedad. Constituye una sociedad de trabajo en que los socios son gestores natos, gira bajo un nombre colectivo o razón social, transmiten sus partes sociales y salvo pacto, la muerte del socio colectivo opera como causa de la disolución de esa sociedad. El nombre colectivo de esta sociedad constituirá su firma o razón social, que habrá de girar a nombre de todos los socios, de alguno de ellos o de uno solo. Debemos añadir en los dos últimos casos el nombre o nombre que se exprese la palabra y compañía. Las sociedades comanditas o comanditarias es un tipo de sociedad personalista que se caracteriza por la coexistencia de dos tipos de socios, los colectivos y los comanditarios. En ella los socios colectivos activos se responsabilizan ante la inversión con todos sus bienes o industrias. Tendrán el mismo régimen de los socios de la sociedad colectiva. O sea, que estamos hablando de la responsabilidad ilimitada, social, solidaria y personal. Mientras que los comanditarios o pasivos tienen responsabilidad limitada, ya que responden a la cuantía de su aporte de capital. Esta sociedad no está obligada a rendir cuentas públicamente y puede ser a su vez simple y por acción. La razón social o firma de esta sociedad puede constituirse con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o uno solo.
En estos dos últimos casos debe añadirse el nombre o nombres que se expresen las palabras y compañía, en todos los de la sociedad de comandita. Por ejemplo, lazos y compañía, sociedad y comandita o S en C, sociedad y comandita. Existen diferencias, por supuesto, que tienen que ver mucho con la participación de las ganancias y las pérdidas del comanditario. Se aplican las reglas de la colectiva, con la diferencia de que en las pérdidas solo participan hasta el límite de sus obligaciones de aportar. Los socios comunitarios no tienen prohibido hacer competencia a la sociedad, aunque sí están sujetos a un deber de fidelidad. La gestión de la sociedad comunitaria corresponde exclusivamente a los socios colectivos. El derecho de información del socio comunitario tiene un contenido más reducido y la representación de la sociedad corresponde a los socios colectivos. En las sociedades capitalistas o empresas de capital, lo relevante de los socios no es el elemento personal, sino la aportación que hay. El socio se valora por lo que es capaz de aportar a la sociedad, por lo que son intrascendentes sus condiciones personales. Los socios no tienen derecho a la gestión social. Los socios no responden a la deuda social. Y ahora la sociedad anónima, que son las que más conocemos, es aquella sociedad capitalista por excelencia, que teniendo un capital propio dividido por acciones de igual valor, funciona bajo el principio de la no responsabilidad de los socios por la deuda social. Solo se responde por el desembolso de las acciones suscritas. Lo que interesa al socio es su aportación patrimonial, su capital, no su nombre. El aporte de capital se realiza mediante el compromiso de adquirir o pagar cada socio las acciones. Tiene personalidad jurídica propia. ¿Qué cosa entonces el capital social y el patrimonio inicial? Se declaran en la escritura constitutiva, describiéndose su composición, acciones, valor nominal de las acciones y la parte no desembolsada. El capital no es más que la sumatoria del valor nominal de todas esas acciones y el patrimonio son los derechos y obligaciones de la sociedad. Por ejemplo, en Cuba usted va a crear una empresa privada, una MIPYME. Usted tiene que presentar en el Ministerio de Economía, en el momento de la creación de la empresa, usted tiene que presentar cuál es el valor nominal de todas las acciones, el capital con que usted cuenta. Puede ser 1 millón. Hay lugares en el mundo donde hay un límite mínimo que usted tiene que presentar para poder crear la empresa. En Cuba usted puede empezar con cualquier valor. Por supuesto, menos de 10.000 no. Y el capital, ya decíamos que es la sumatoria del valor nominal de las acciones. En el caso de que sea personal, usted solo es el que presenta su valor nominal. En el caso que varias personas o varios accionistas, cada cual representan el valor nominal de cada una de sus acciones, de acuerdo a la participación que tengan, así será su jerarquía. Y el patrimonio no es más que los derechos y obligaciones de la sociedad, que es con el capital inicial, con el patrimonio, que es lo que cuentan las empresas. Estamos hablando de los bienes, de los medios y de los recursos. Actúa a través de órganos sociales, junta de accionistas, consejo de administración y a través de la figura del director gerente. Su objeto social son distintas actividades concretas del comercio de bienes o servicios, descritas en los estatutos. Esta estructura la adoptan en empresas de todo tipo, pero sobre todo las empresas grandes. Algunas tienen regulaciones especiales por esferas interactuales. Carece de razón social, lo que no obstante que tenga un nombre comercial. Significa, por tanto, que la palabra anónima se dirige a la impersonalidad del nombre, que ante terceros ignorantes de la verdadera forma de constitución o ante accionistas marcan la responsabilidad al límite de lo aportado. Las acciones se clasifican en nominativas y al portador. Las acciones nominativas son aquellas que han sido expedidas a nombre de determinadas personas y son intransmisibles por sesión simple. Serán nominativas hasta su desembolso en un 50%, momento en que podrán convertirse en acciones al portador si lo acordasen en los estatutos o por actos especiales de la compañía posteriores a la emisión de los mismos. Esas acciones deberán estar inscritas en un libro que llevará a tal efecto a la compañía, en el cual se anotarán sus respectivas transferencias. En Cuba, al haberse prohibido por la ley las acciones al portador, criterios reafirmados por la ley 118 del 2014 de la inversión extranjera, la figura societaria autorizada es la sociedad anónima por acciones nominativas, forma que debe ser adoptada tanto por empresas de capital totalmente cubano que decida constituir bajo este esquema, como para empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero o filiales de empresas extranjeras que sean constituidas en el territorio nacional.
La sociedad de responsabilidad limitada es un híbrido entre las capitalistas y las personalistas. Su capital está dividido en particiones, las cuales no pueden incorporarse a título de valor, por lo que su transmisibilidad es limitada y los socios no responden de las redes sociales. El número de socios es limitado y reciben particiones proporcionales a sus aportaciones, que no son acciones, no son títulos de valores negociables. Solamente requieren de un capital limitado y único que debe ser fijado invariablemente en la escritura de constitución de la sociedad y desembolsado desde el mismo momento de su constitución. Es una fórmula más flexible y económica. Se considera como una sociedad anónima, privada o cerrada, depende. Responsabilidad limitada al aporte de cada socio al capital y son consideradas pequeñas empresas económicamente más modestas, con pocos socios, hasta 10 o 14 personas según la ley y por las aportaciones hechas por los socios. No se dirige al público. Capital único y determinado, fijado en escritura, suscrito totalmente y aportado realmente divididos en particiones. Con la promulgación de la Ley 118 de 2014, quedaron establecidas las diferentes modalidades de asociación para la inversión extranjera. A saber, vemos los contratos de acción económica mediante el cual dos o más partes se unen para el desarrollo de un proyecto en común, haciendo cada una determinadas aportaciones sin que se constituya una persona jurídica nueva. Cada parte conserva su independencia como entidad, comprometiéndose a colaborar para alcanzar determinada finalidad. En el caso de las empresas mixtas, mediante el cual una empresa cubana y una extranjera convienen en la creación de una nueva entidad, para la cual ambas hacen aportaciones y que comenzaría a actuar en el mercado de manera independiente, con personalidad jurídica propia, constituida bajo la forma de sociedad anónima por acciones nominativas. Asociación Joint Venture. Negocio jurídico fundacional, donde los futuros socios convienen en unirse para crear una sociedad mercantil. Es una forma en copropiedad, con un número reducido de empresas que se asocian a partir de dos para el desarrollo conjunto de una actividad sin perder su identidad jurídica propia y de modo que participen en el capital de esa nueva sociedad que ha surgido en copropiedad. Son empresas que habitualmente provienen del mismo sector, pero que presentan ventajas corporativas diferentes. Es decir, mientras que una puede aportar su tecnología, la otra puede aportar su experiencia en el mercado extranjero y sus canales de distribución. De esta manera, adherirse a este convenio puede proporcionar a una empresa una red de operaciones de producción, venta y distribución en otro mercado de la que no disponía. Esto está muy relacionado con la globalización, como le decía ahorita, y la especialización. No todas las empresas realizan todas las actividades mercantiles o comerciales establecidas. Pueden apoyarse para la producción, por ejemplo, de un carro, que una empresa produzca el motor, otra empresa de otro país crea los accesorios y otra empresa crea las luminarias, las luces, los demás accesorios. Y otra persona es la que da el capital inicial para empezar y de conjunto producen el carro. Por lo tanto, eso se conoce como joint venture. Actualmente está muy generalizado en el mundo la cooperación, la copropiedad de empresas y lo que se le llama asociación joint venture. Todas las empresas de sociedad anónima sufren cambios. Por ejemplo, se transforman y se pueden convertir en otro tipo de sociedad mercantil. Se pueden fundir con otras empresas, que es la unión de dos o más SA en una sola, para formar una nueva o para integrar los respectivos patrimonios en una ya existente. Se dividen en dos o más partes para crear una o pasar a otra preexistente. Y también, como mismo se crea, se pueden disolver, que es el inicio del proceso de liquidación para extinguir la sociedad anónima. Existen causas de disolución de las sociedades mercantiles, como mismo ya se pueden crear, se pueden disolver. Para todas, el cumplimiento del término, porque cuando hablábamos de presentar la creación de una empresa al Ministerio de Economía o a la autoridad competente, por supuesto que generalmente se autoriza que la ejecución de esa empresa o el trabajo de esa empresa va a ser por un término determinado, de 10, 20, 30 años, de acuerdo a lo que aporten o a lo que acuerden las partes. Otra causa que es para todas también es la conclusión del sujeto social. Usted fue creado para producir durante tanto tiempo y ya se concluyó el objeto social
y puede también ser causa de disolución. La imposibilidad de realizar su fin social es otra causa, cuando se funde, se quiebra y por acuerdo de los socios. Específica en las colectivas y comunitarias es la muerte de uno de los socios. Las causas estatutarias son aquellas que los socios libremente han estipulado en los estatutos sociales. Cuando usted crea o presenta la creación de una empresa junto con el acta de constitución, usted presenta los estatutos, que no viene a ser más que un reglamento de cómo va a funcionar esa empresa. Entonces ahí mismo en esa causa estatutaria ustedes ponen cuál va a ser los estatutos sociales que van a regir esa empresa y ahí mismo pueden plantear cuándo va a ser la disolución de la misma. Las empresas se liquidan y se extinguen. La liquidación es la fase del proceso de extinción que comprende una serie de actos que van dirigidos a la satisfacción del crédito por los acreedores sociales y a la distribución del patrimonio social remanente entre los socios. Una vez que se considera la sociedad en liquidación, se debe inscribir dicha situación en el registro mercantil, cumpliendo de esta manera en la función de ser un instrumento de publicidad. Cesan los administradores, quedando limitadas sus facultades en calidad de liquidador. ¿Cuáles son las funciones que cumple ese grupo liquidador? Bueno, el cobro de los créditos, pago de la deuda, elaboración del informe de liquidación y la propuesta de división del haber social. ¿Qué sucede? Que cuando usted decide, ya sea por causa legal, justa o por acuerdo de las partes, liquidar una determinada empresa, usted no la liquida y se acabó la empresa al otro día, no. Esa empresa, por supuesto, como está registrada, tiene que ir al registro mercantil y solicitar. Y para ello tiene que crear un comité de liquidación que es el que se encarga precisamente del cumplimiento o de concluir las obligaciones que tiene la empresa o que las empresas están ejecutando, porque la empresa durante su proceso de actuación creó contratos, creó obligaciones con determinadas empresas, con determinados sujetos que hay que darle continuidad o conclusión. Y ahí se habla de los créditos, se habla de las deudas que usted pudo haber contraído, se habla como decíamos, de las deudas que usted como empresa, tanto contractuales como contractuales, usted tuvo que realizar durante el periodo de funcionamiento de esa empresa. Una vez que ya la empresa ya logró la liquidación, entonces en la parte ya última del proceso, que es la extinción, tiene lugar cuando se produce la cancelación en el registro mercantil. Ya usted va entonces a la publicidad y publica en la prensa de que usted está en proceso de liquidación, y una vez que ya ha realizado ese proceso, entonces le dan baja del registro mercantil y queda realmente la extinción de la empresa. Ahora, en Cuba, como digo ahorita, la legislación para el registro de las empresas, sociedades mercantiles está recogido en el decreto 32 del año 2021 que sustituyó el de 1996, que era el decreto 206, que tiene por objeto establecer las regulaciones generales relativas a la autorización, inscripción, modificación, funcionamiento y cierre de las representaciones extranjeras de la República de Cuba, la que comprende a las oficinas de representación, sucursales y los contratos de agencia y de representación. La resolución 153 de mayo del 94, vigente aún, establece el Registro Nacional de Exportadores e Importadores escrito en la Cámara de Comercio de la República de Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay empresas, de acuerdo a la forma en que fueron constituidas, en Cuba hay dos formas, por la forma de la inversión extranjera o por las empresas o por las sociedades de las sucursales que existían, que estaban recogidas en aquel decreto 206, como les hablé. En el caso de las constituidas por el decreto ley o por la ley 118, las empresas que se crean nacen desde su creación con la facultad de importar y exportar, pero no pueden realizar esta actividad hasta que no cumplan con la establecido en esta resolución 153, que es cuando ya se inscriben en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores adscrito a la Cámara del Comercio de la República de Cuba. Hasta que no ejecutan esa actividad, aunque ya nazcan con esa facultad emitida por el Ministerio de Comercio Interior, no pueden realizar la actividad. Igual ocurre en las sociedades sucursales, que también establecen, como decía ahorita en la resolución 73, que son las importaciones y exportaciones que están autorizadas a hacer las sucursales o representaciones extranjeras en Cuba.
Otras regulaciones importantes en el tema de la resolución de las sociedades mercantiles está el decreto ley 34 del 2017, que es el que autoriza la facultad de importar y exportar a las empresas estatales. La resolución 130 del 2018 es el que se encarga de la concesión y cancelación de facultades del comercio exterior. Es una resolución emitida por el comercio exterior que cuando las empresas estatales consideran o por su razón social tienen necesidad de importar o exportar, tienen que hacer pedirle una autorización al Ministerio de Comercio Exterior según lo establecido en esta resolución. El ejercicio de las facultades que establecido por la ley, las facultades estamos hablando de importación y exportación, como potestad del Estado, determinándose quiénes serán los sujetos autorizados y las reglas bajo las cuales se necesitará la facultad de importar y exportar. Puede que desde la creación misma de la entidad se le haya concebido para realizar operaciones de comercio exterior, o que luego de creada se decida que realice operaciones de importación y exportación, o que incorpore a estas otros productos o servicios. Todas posibilidades existen, pero el alcance de este ejercicio se determina por el Ministerio, como decía, de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y la Colaboración, de manera individual mediante el acto administrativo, lo cual será requisito indispensable para la licitud de cada operación. La resolución 315, una resolución muy importante que constituye el reglamento que rige las relaciones comerciales en las operaciones en moneda libremente convertible entre las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y la forma de gestión estatal. Como ustedes saben, con el auge de las MIPYMES, hay MIPYMES que han realizado la actividad o que necesitan la necesidad o tienen la necesidad de importar o exportar, y se tiene que establecer entonces a través de esta resolución en la que autoriza ese intercambio mercantil, o sea, realizar las operaciones de moneda libremente convertible entre las empresas estatales o las empresas que hacen comercio exterior y estas formas no estatales de gestión. Es el reglamento que rige las relaciones comerciales en las operaciones en moneda libremente convertible entre las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y la forma de gestión estatal. Tiene como objetivo establecer las condiciones para que la forma de gestión no estatal puedan realizar la exportación de bienes y servicios que generen en el marco de su actividad, así como importar materias primas o bienes que aseguren su producción de bienes y servicios a través de las entidades exportadoras e importadoras autorizadas, en lo adelante entidades autorizadas, relacionadas en el anexo único de la presente resolución. Las entidades autorizadas tramitan las aprobaciones de los organismos rectores que emiten autorizaciones según el tipo de bienes y servicios a exportar o importar, en correspondencia a sus regulaciones, además a adoptar sus procedimientos internos y prestan especial atención a no contraer compromisos de pago sin tener garantías de cobro, así como a los riesgos del pago de los costos y gastos asociados a la operación hasta la entrega al cliente. Esta forma de gestión estatal puede solicitar la exportación e importación de bienes y servicios con un cliente o proveedor extranjero no comprendido en la cartera de clientes y proveedores extranjeros de la entidad autorizada, siempre que no existan riesgos y se garantice las vías para los cobros, pagos y la rentabilidad. Así, vamos a terminar este momento aquí para hablar ahora un poco de la contratación económica. Como ustedes saben, antes de empezar la parte de los contratos, vamos a ver que las empresas, cuando surgen en Cuba, ya sean por, ya decía, por el decreto ley, por la ley 118 o por la otra forma de las sucursales y entidades representativas en Cuba, para poder realizar la actividad de importación o exportación, tienen que necesariamente pedir autorización al Ministerio de Comercio Exterior con un nomenclador aprobado, con una facultad para determinados tipos de productos, cuáles son los productos que ellos realmente están autorizados o no para importar, de acuerdo al objeto social que vayan a desempeñar. Por lo tanto, no todas las empresas tienen autorización para realizar la actividad de importación, ni todas tienen, porque para eso además tienen que tener las condiciones creadas dentro de su empresa, que por supuesto se pueden crear. Por ejemplo, una empresa productora, se me ocurre ahora la producción de mármol, para ellos poder exportar el mármol
tiene que crear una estructura dentro de la empresa donde haya personas capacitadas y autorizadas a realizar la actividad de comercio exterior. Y así ocurre en las empresas importadoras que necesitan importar, también tienen que estar autorizadas y tienen que tener el personal capacitado y las condiciones y los recursos necesarios para poder realizar la actividad, además de todos los permisos y todas las regulaciones establecidas que tienen que cumplir con ellos. Entonces, vamos a pasar ahora a la etapa, a la contratación económica. ¿Qué cosa es la contratación económica? Para continuar en este tema, antes de empezar a hablar de contratación, yo les recomiendo que lean las normativas y lean un poco de lo que es el derecho mercantil, las sociedades mercantiles, cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que se pueden crear en Cuba, cuáles son las normas jurídicas que las regulan, los permisos, las licencias que se otorgan por el distintos organismos del Ministerio de Comercio Exterior y de otros organismos para poder realizar la actividad de estas sociedades mercantiles. Que como uno de los elementos fundamentales de estas sociedades y de estas empresas que se crean como elemento fundamental para la realización de su objeto, su cumplimiento de su objeto social, es a través de contratos. Entonces, en este tema vamos a ver la importancia que tiene el contrato para el contrato económico, tanto para las relaciones mercantiles entre las empresas nacionales y las empresas nacionales y las empresas extranjeras, como para la actividad de comercio exterior. En este tema de la contratación económica vamos a ver varios tópicos. Los contratos empleados para la ejecución de operaciones comerciales de bienes y servicios. Vamos a ver el alcance de contenido, la naturaleza de los contratos económicos y la interrelación de los contratos económicos con los contratos internacionales y de las disposiciones legales de aplicación a los contratos económicos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Bueno, identificar las particularidades de los contratos económicos, sus cláusulas fundamentales de derechos y obligaciones. En aras del tiempo y de ganar, ahí vamos a basar nuestra clase, nuestro tema, en el estudio del decreto ley 304 y en el decreto 310. Vamos a ver ahí que el 304 constituye la norma básica para la contratación económica en Cuba y el decreto 310 es donde aparecen los tipos de contratos que se pueden realizar amparados en el decreto. La bibliografía, bueno, está muy clara. ¿Cuál es la importancia de la contratación económica para el comercio exterior? Primero, bueno, proteger las relaciones económicas y comerciales en la economía nacional mediante un proceso en el que se integran los diferentes sujetos que actúan legalmente en ella, para, mediante la concertación de contratos, garantizar sus respectivos planes económicos, satisfacer sus necesidades y con ello los objetivos y prioridades de nuestra sociedad. Como les decía, las disposiciones legales de aplicación en los contratos económicos está el decreto ley 304 del 2012, que habla de las normas básicas de la contratación económica, y el decreto 310 del 2012 de los tipos de contratos. Ahora, en Cuba, para llegar a este decreto, decreto ley 304, debemos decir como antecedente, como ustedes conocen, en Cuba nosotros nos seríamos para relaciones económicas y mercantiles por el Código de Comercio Español, que estuvo vigente hasta el año 76, que se crea el primer decreto de ley 15, que fueron las primeras normas básicas, un poco que para ordenar la contratación en Cuba y darle el papel que realmente lleva el contrato. Porque los contratos hasta ese momento y posterior incluso se fueron utilizando de forma formal. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, Cuba pertenecía al campo socialista y en el campo socialista el 85% de nuestro ingreso, de nuestros productos, de nuestras relaciones mercantiles eran con este campo. Y por lo tanto existían planes anuales, quinquenales, a largo plazo, y no se trabajaba realmente con una autonomía, sino que todas las empresas compraban y no todas las empresas podían realizar la misma actividad. ¿Qué quiere decir? Que las empresas compraban según el plan, independientemente de que se cumpliera o no el plan. Por ejemplo, ustedes recordarán que existieron
una época en que existieron mucha cantidad de productos ociosos en el país, que hubo después que buscar una salida. ¿Por qué? Porque todos los años se compraba la misma cantidad de materia prima, de piezas de repuesto, de equipo, porque no existía una relación, realmente no existía un seguimiento, un control, ni un instrumento que regulara la actividad de las empresas, y se compraba por plan. Esto, había una gran dispersión de legislaciones que amparaban la contratación económica. Y a partir del decreto ley 315 que se fue organizando, pero surgieron decretos, resoluciones, como el decreto 53 para la actividad de importación, como el decreto 109 para las actividades de exportación de productos de exportación. Después el Ministerio de Economía emitió la resolución 52-53, 25-53, que regulaba la actividad, un poco que para organizar. No es hasta este decreto ley que sigue una norma única mercantil en Cuba que recoge toda esa dispersión legislativa y realmente le da al contrato el valor que debe llevar como instrumento, como una de sus funciones, que es el control y seguimiento a las actividades y a las relaciones mercantiles que se crean entre las empresas que participan en la producción de bienes y servicios en nuestro país y las relaciones contractuales también con el extranjero. Esta norma jurídica que constituye las normas básicas que están obligados a cumplir todos los contratos que se realicen en nuestro país, se basa en principios de contratación tanto internacionales como nacionales y le da una más autonomía. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad, por ejemplo, hablamos que todas las partes participantes a la hora de hacer un contrato tienen autonomía para realizar cualquier tipo de contrato y no lo que establezca la ley, y no solamente, siempre respetando por supuesto las normas jurídicas imperativas, pero pueden realizar entre todas las empresas cualquier tipo de contrato. Y no solo realizar cualquier tipo de contrato, sino también definir o decidir las empresas el contenido de ese contrato. Y pueden poner todas las cláusulas, siempre que la cláusula no viole, no vaya en contra de las normativas, ni del medio ambiente, ni de las normas imperativas, puede regular cualquier tipo de cláusula. Por eso es la autonomía de la voluntad, que es un principio internacional, en los principios de la UNIDROIT están recogidos esta misma autonomía de la voluntad. O sea que esta norma le da ya una autonomía de mayor contratación a las empresas estatales y a las empresas particulares o individuales. Un principio que se tuvo en cuenta ahora también a la hora de la contratación es el principio de la buena fe. ¿Qué cosa es la buena fe? Todo lo que es, cuando usted, por ejemplo, inicia una negociación para firmar un contrato y sin haber terminado la negociación usted abandona el contrato, usted abandona la relación jurídica, usted abandona la negociación, usted no está actuando a buena fe, cuando no dice toda la verdad, cuando no da la información necesaria. Otro principio que le da autonomía y que le da fuerza legal a este contrato es la igualdad entre las partes. Ninguna de las partes en un contrato puede imponer cláusulas que sean dañinas o que sean abusivas para la contraparte. Cada una de las partes tiene la misma igualdad a la hora de obligaciones, a la hora de responsabilidades. Otro principio de la contratación muy importante es la confidencialidad. ¿Por qué? Porque cuando se hacen negociaciones y se llega a un tipo de contrato o a un tipo de relación mercantil o jurídica, hay informaciones que se brindan de determinadas empresas, de determinadas producciones, que no tienen por qué divulgarse. Y eso es un principio que hay que cumplir a la hora de hacer un contrato. La relatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las partes puede contraer obligaciones con terceros sin tener consentimiento de la otra parte, ni tampoco terceros se vean afectados por alguna de las partes del contrato. Intangibilidad. Ninguna de las partes puede modificar ni extinguir el contrato si no está previamente acordado con la otra parte. No se puede modificar, solamente cuando usted lo prevé en el contrato a la hora de firmar el contrato o posterior con un suplemento. Un principio es que las partes siempre en un contrato es importante acreditarla. Acreditarla quiere decir que las partes estén autorizadas, que las partes tengan licencia o permiso para realizar los tipos de contratos. Un principio importante es identificar siempre bien, correctamente, las partes, o sea, el domicilio social, el domicilio legal de la contraparte, las personas que van a firmar el contrato, tenerlo bien identificado,
si están autorizados las resoluciones del nombramiento, las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, son todas las identificaciones. Y los tratos preliminares no es más que precisamente los procesos o los pasos que se llevan antes de firmar el contrato, que pueden comenzar con una llamada telefónica, con una reunión informal, donde se empiezan a intercambiar intereses o necesidades de ambas partes y empiezan el camino a la negociación para realizar y llegar al final a la firma de un contrato. Entonces, con estos principios vamos a ver el concepto de lo que es el contrato económico, que es un acto jurídico mediante el cual se crean, modifican y extinguen relaciones jurídicas económicas de naturaleza obligatoria para la ejecución de una actividad productiva, comercial o de prestación de servicios, en el que intervienen tanto personas naturales y jurídicas nacionales como personas naturales y jurídicas extranjeras que estén domiciliados o autorizados a operar en el país. Ojo con esto, porque acuérdense que hablábamos de los contratos nacionales, estamos hablando de la contratación económica nacional. Por eso no se aplican a los contratos internacionales, salvo que las partes la acuerden voluntariamente, recogido en el artículo 1 del decreto ley 304. Si las partes de un contrato acuerdan, en un contrato internacional, de compraventa internacional, por ejemplo, acuerdan utilizar la ley cubana, se puede utilizar la ley cubana a la hora de solucionar un conflicto, una interpretación, una ejecución del contrato, de acuerdo al establecido en este contrato, en esta norma jurídica. Ahora, para llegar al contrato, después de ese análisis que hicimos de tratos preliminares, negociaciones, un contrato nace precisamente a partir de una oferta contractual. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una necesidad, primero existe una necesidad, que usted necesita adquirir un producto o vender un producto, usted tiene que hacer una oferta o recibir una oferta. Tiene que tener una información de qué es lo que usted quiere, cuáles son los principales productores, cuáles son los principales distribuidores, cuáles son los principales proveedores que existen de este tipo de productos o materia prima que usted va a necesitar. La oferta, por supuesto, que te dan o que usted solicita o que usted da, por supuesto que no es una oferta para que sea eternamente, sino que tiene un tipo de vigencia para evitar competencia desleal, para evitar favoritismo, para evitar algún tipo de delito que se pueda surgir durante la ejecución del contrato. Existen condiciones precisamente generales de los contratos, existen ofertas que tienen condiciones generales, existen contratos concertados por adhesión, existen contratos base permanente de contratación y contratos marcos, existen plazos para la aceptación de la oferta y perfección del contrato. Vamos a ver en detalle qué cosa es cada una de eso. Para considerar una oferta como válida, debe al menos cumplir los siguientes requisitos. Primero, que la oferta que usted recibe sea clara y precisa, dada a conocer en el domicilio del destinatario, tener un plazo que se indique en la misma oferta, o por 20 días, no es que después que usted pase los 20 días o el plazo que usted dé, usted se aparezca con la oferta. Porque ya usted, por supuesto, cuando usted pide una oferta, usted se la pide a varios proveedores y esa oferta tiene un plazo para conformarla. Usted no puede, después de que pase ese plazo, recibir oferta. El deber de información, usted debe tratar de mantener a la persona que usted está ofertando o que usted va a recibir oferta toda la información, tanto del producto como de la producción, como de la persona o de las personas del proceso productivo en que va a realizar esa operación. Por lo tanto, usted tiene que informarse y dar información de la actividad económica que usted va a realizar. Otro aspecto importante de la contratación del decreto ley es los subcontratos y la intervención de terceros en el contrato. El subcontrato es un nuevo contrato de idéntica naturaleza que el principal, mediante el cual la parte de un contrato con prestaciones pendientes crea un tercero, que es el subcontratado, una nueva relación contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Muchos de estos ejemplos usted lo puede ver en los contratos de la contratación de los que aparecen en el decreto también 327,
del proceso inversionista, donde un contratista, por ejemplo, ante un inversionista hace un contrato, pero él mismo subcontrata los servicios de suministradores, de proyectistas, etcétera, que realizan este tipo de contratos, pero que responden al contrato principal que tiene el contratista con el inversionista. Este es un ejemplo claro de lo que se ve en los subcontratos y la intervención de terceros en el contrato. La parte obligada a ejecutar la operación objeto del contrato puede concertar con un tercero otros contratos de distinta naturaleza, sin que esto implique la exención de responsabilidad frente al otro contratante. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual. Se pueden producir con efectos retroactivos a la fecha del contrato, lo cual debe ser comunicado a la otra parte contratante cuando el tercero acepta la nominación. El contrato a favor del tercero es aquel en que un sujeto denominado estipulante confiere a un tercero beneficiario los derechos o facultades en la que ha convenido con otro sujeto denominado promitente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede realizar un contrato que antes, esto es una novedad de esta norma jurídica, antes usted no puede enviar, por ejemplo, un financista dentro de un contrato. Usted puede, de beneficiario de los resultados de esta contratación, de esta relación contractual que usted ha establecido con una empresa, y, por ejemplo, sea un financista el que le pague al que va a ejecutar la actividad. El contrato, como dice el decreto ley, puede ser verbal o escrita. Como regla debe ser escrito, manuscrito en forma documental, impresa o en soporte electrónico. Pero no se pueden concertar contratos verbales cuando las condiciones o características así lo aconsejen. Normalmente lo que se utiliza en estos casos, cuando se trata de un contrato verbal, siempre hay que justificar la operación y para eso se utilizan determinados tipos de ofertas o facturas que puede constituir en su momento determinado la sustitución de un contrato escrito, la cual debe cumplir con los requisitos establecidos en esta factura, destacando el producto, destacando la unidad de medida, el peso, etcétera, todas las características del producto, y entonces puede fundir como expresión del contrato. Los contratos normalmente pueden contener anexos, o sea, cuando usted realiza o va a firmar un contrato, usted puede en ese momento incluirle como parte del contrato determinados anexos adjunto al momento de su otorgamiento que complementan la cláusula contractual. Por ejemplo, usted puede hablar de que determinada mercancía usted va a comprar o vender determinados productos por genérico o específico, y usted, para no escribir en el verbo, en el contrato inicial toda la cantidad de productos o materias primas que usted va a contratar, usted se refiere a un anexo, y en un anexo usted especifica las cantidades, la unidad de medida, el importe, el peso, o sea, todo lo que usted tiene que ver relacionado con la mercancía. Por lo tanto, eso va junto con el contrato en el momento de su firma. Ahora, cuando usted realiza, posterior a la firma o al perfeccionamiento del contrato, usted quiere hacer algún tipo de modificación a ese contrato ya firmado entre las partes, o a ese anexo usted quiere modificarlo, o alguna cláusula usted la quiere modificar, usted tiene que hacer otro contrato específico que se llama suplemento, con la referencia al número de contrato que usted realizó anteriormente. Y usted hace para modificar, por ejemplo, la forma de entrega, la condición de entrega, cuando quiera hacer un cambio a la forma de pago o a la moneda en que va a pagar, etcétera, usted tiene que hacer un suplemento a ese contrato donde usted acordó un tipo de forma de entrega, un tipo de condición de entrega, un tipo de forma de pago. Y eso, para modificarlo, tiene que hacer un contrato nuevamente, un suplemento, que es como se le llama, a ese contrato. O sea, por lo tanto, la ley establece que a los contratos solamente deben llevar anexos y suplementos. Anexo, ya dijimos, cuando la firma del contrato, y el suplemento, una vez después de firmado el contrato, usted va a hacer cualquier tipo de modificación. Los contratos se hacen, por supuesto, en el idioma español. Y una característica importante de los contratos económicos nacionales es que prevalecen las condiciones particulares sobre las generales. Porque usted, cuando hace el contrato de forma general, usted pone cláusulas que se mantienen en el tiempo. Sin embargo, usted posteriormente hace un contrato específico o suplemento a ese contrato, y usted cambió condiciones, y a la hora de un conflicto siempre van a prevalecer sobre las condiciones particulares sobre las generales.
Bueno, les dejo de tarea que estudien el contenido del contrato, porque ahí vienen cláusulas que no deben faltar en el contrato, como son la identificación de las partes. En el objeto del contrato debe expresarse de manera clara y precisa en qué consiste la relación contractual, en qué consiste la relación mercantil. Si usted va a vender materias primas, ¿cuáles son, por genérico, las materias primas? Si son piezas de repuesto, por genérico, las piezas de repuesto, por ejemplo, de carro, de guagua, de camión. Si es materia prima, ¿cuáles son las materias primas genéricas que van a, si son productos alimenticios, etcétera? Tiene que expresarlo claramente la cantidad y el precio total del contrato. Porque el objeto del contrato, señores, es un contrato, es una cláusula que no se varía nunca. Ese objeto del contrato es el objeto principal de la relación contractual. Por lo tanto, es una que debe ser claro y preciso lo que usted debe poner en el objeto. Y que desde un primer momento la contraparte sepa de qué se trata, o cualquiera persona que vaya a revisar el contrato sepa de qué se trata la operación comercial. Las otras cláusulas las pueden revisar, que está descrita claramente en la ley. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato se deben aplicar diferentes tipos de garantías, ya sean las reconocidas por la legislación vigente o las acordadas por las partes. Usted tiene que tener siempre, cuando usted compra o vende un producto determinado, usted tiene que brindar determinada garantía. Garantía tanto en el tiempo, por el tiempo que puede durar, ya sea por tiempo perecedero o imperecedero, o la garantía que realmente puedan evolucionar, porque hay mercancías que en el tiempo cambian moléculas, cambian productos o sus cualidades organoeléctricas y pueden variar ya en un momento determinado, del momento que usted hizo el contrato a la llegada de la mercancía, pueden variar y por lo tanto es importante especificar la garantía que da, igual en el caso de los medicamentos. Es importante destacar que los contratos se hacen para garantizar, como decíamos anteriormente, una producción o una inversión determinada. En los contratos para la inversión que recoge el decreto 327 están mucho más claros, porque cuando usted contrata, usted necesita, para comprar algo, usted lo necesita para tenerlo en un tiempo determinado. Por ejemplo, usted compra materias primas para la producción de algo y si usted compra la materia prima, por ejemplo, para la zafra cañera, usted compra pelo de labranza, ropa, productos logísticos, alimentos, etcétera, para la producción, para los cañeros, usted tiene que tener eso en el país antes de comenzar la zafra. Y no como pasaba antes, que comenzaba la zafra y empezaban a llegar la materia prima, las piezas de repuesto de la maquinaria, después que estaba empezada la zafra, y por eso no había, porque no el contrato no fungía como instrumento de control y seguimiento de la relación mercantil. Por eso es importante darle seguimiento y no guardar el contrato en una gaveta. Es importante darle, que nuestros dirigentes estén al tanto realmente de cómo funciona el contrato, que cumpla su función para lo cual se firmó. Se puede pactar la sanción pecuniaria como por mora o incumplimiento total o parcial de una obligación del contrato. Es la suma de dinero pactada por las partes del contrato expresada en una suma alzada percentualmente o mediante otro indicador. En relación con el valor de la prestación que se garantiza, cuantía la parte infractora está obligada a pagar a la perjudicada por motivo del incumplimiento contractual. Sustituye la reparación de daños e indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento. No exime de su obligación. El pago de los intereses moratorios en las obligaciones pecuniarias excluye la sanción pecuniaria. O sea, la sanción pecuniaria viene a ser como la compensación por el cumplimiento total o parcial de una de las obligaciones de las partes en un contrato. Es importante aquí el concepto de daño y perjuicio. Hay que determinar qué cosa es daño y qué cosa es perjuicio. De ahí será la sanción pecuniaria que va a aplicar. El daño generalmente se considera lo que daña la producción. Por ejemplo, usted está produciendo un producto determinado, un par de zapatos, y por cualquier causa, tanto objetiva como subjetiva, esa producción, porque no llegó la materia prima, por cualquier razón, no se debe a producir, usted está obligado entonces a garantizar
con esta sanción pecuniaria, ese es el daño que usted le produjo, porque por supuesto que usted cuando terminara ese par de zapatos, usted lo iba a comercializar y iba a recibir un pago por eso. Y por lo tanto, ese daño que se produce, usted tiene que compensarlo. Y en el caso de la indemnización de perjuicio, el perjuicio es lo que usted dejó de ganar en un momento determinado una vez producido eso. Pero usted hizo un contrato por un tiempo determinado. En ese tiempo usted iba a determinadas producciones. Y en ese tiempo usted iba a producir y va a obtener al final una ganancia. Y eso que usted dejó de ganar, usted no lo puede ganar ya porque ya se paró la producción, porque no tuvo la maquinaria, por ejemplo, la materia prima o la pieza de repuesto. Y por tanto se le crea un perjuicio a lo que usted ya invirtió en capital para él. Existen también garantías financieras. Las partes pueden exigir la contratación de garantías con las instituciones financieras, las cuales constituyen contratos accesorios, distintos del contrato principal, implicando costos adicionales al solicitante. Cuando hablamos de garantías financieras, estamos hablando, por ejemplo, de cartas de crédito, letras de cambio y otros instrumentos que vamos a ver más adelante que existen para el cobro como garantía. Dice que la interpretación del contrato se ajusta al sentido literal de sus cláusulas. Cuando sus términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de las partes, con independencia de la denominación que las partes les asignen. Las fuentes de integración del contrato son el derecho imperativo, la voluntad de las partes, el derecho dispositivo y uso de prácticas comerciales aceptables. Las fuentes de integración del contrato, cuando hablamos de derecho imperativo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de las resoluciones de los ministros, de los decretos del Comité Ejecutivo o del Consejo de Ministros. Otra fuente de integración, como decíamos, es la voluntad de las partes de acordar determinadas cláusulas y el contenido de esas cláusulas. Y el derecho dispositivo son las normas jurídicas o las normas que se establecen, que es derecho sustantivo. Y los usos y prácticas comerciales, como ven, que están aceptados, que se repiten en el tiempo, que ya existieron, que fueron conocidos por todos, etcétera, pueden ser usos y prácticas como fuente de integración del contrato. ¿Cuándo se puede modificar o terminar un contrato? Bueno, por acuerdo de las partes, por disposición legal, por decisión judicial, por la garantía y por cualquier otra reconocida en las normas jurídicas. Por acuerdo de las partes, bueno, partiendo de la autonomía de la voluntad. La disposición legal, hay cosas que usted sabe que están establecidas por ley que no se pueden realizar. Y las partes, ya sea por desconocimiento o por violación de los dispuestos, violan lo establecido y entonces el tribunal o la corte, en este caso el tribunal salarial económico, suspende la ejecución de este contrato. La modificación o extinción del contrato después de firmado el contrato por acuerdo de las partes, así como el concretar su contenido o prorrogar su vigencia, se unen al contrato mediante suplemento y constituyen un nuevo contrato, como dijimos anteriormente. Responsabilidad por incumplimiento del contrato. Las partes que incumplan asumen la responsabilidad derivada de dicho incumplimiento, salvo que tenga por causa la fuerza mayor el caso fortuito. Aquí hay que diferenciar qué cosa es fuerza mayor y el caso fortuito. La fuerza mayor siempre está determinada por los hombres, por las personas. Y en el caso fortuito puede ser por caso de la naturaleza, que son con causa independientemente de la voluntad de los hombres. La parte infractora no queda liberada del cumplimiento de su obligación, salvo por acuerdo de las partes o por declaración judicial. O sea que existe una avería o algo de eso, la transportación de una mercancía y usted tiene que cumplir con su obligación de entregar la mercancía, independientemente que después pueda resarcirse o no por eso. Pero el contrato no puede detenerse, usted tiene que cumplir su obligación. La resolución del contrato puede ser unilateral por incumplimiento esencial, unilateral por mora, responsabilidad contractual, cumplimiento de la obligación del contrato, la reparación del daño, indemnización de los perjuicios y los pagos de los intereses moratorios. Se tiene como regla la prescripción de un año. Los contratos normalmente se realizan por un año, aunque pueden ser prorrogables. Pero estas son las causas que pueden resolver un contrato. Acuérdense que la palabra resolver quiere decir terminar el contrato, porque una de las dos partes por incumplimiento no se pudo realizar para lo cual se hizo el contrato por alguna de las causas establecidas,
o por mora de la contraparte, que usted decide o la otra parte decide cancelar el contrato, y así sucesivamente. Como le decía, este decreto ley viene a sustituir una dispersión legislativa que existía antes de su surgimiento. Por eso, en el Código de Comercio se quedaron derogados determinados libros y títulos, así como el decreto ley 15, que fue en el año 78, que estableció las normas básicas de contratación. El decreto ley 24, que tiene que ver con los órganos judiciales, los órganos que tienen que ver con la solución de conflictos entre las empresas. El decreto ley 71, la resolución 2253 del 2005, y cuantas otras disposiciones se opongan a lo dispuesto en este decreto ley. Ahí estamos hablando, vamos a leer ahorita del decreto 53, del decreto 109, etcétera, etcétera. O sea, este decreto vino a resolver un gran problema legislativo en cuanto a materia mercantil en nuestro país. Ahora, el decreto 310 del año 2012, de los tipos de contratos. Aquí, todos estos contratos que aparecen aquí son aplicables al contrato según establece el decreto ley 304. O sea, todos estos contratos hay que aplicarle lo que establece el decreto ley. Usted puede hacer otro tipo de contrato que no aparezcan en estos que están aquí, pero una vez que usted lo firma o hace el contrato, tiene que regirse por lo establecido en las normas básicas de contratación y en este decreto 300. O sea, las partes pueden determinar, como decía, libremente el contenido del contrato. Pueden concertar contratos no regulados en este decreto dentro de los límites impuestos por las normas imperativas, al plan cuando corresponda y al orden público. La estipulación contractual que infringe algunas normas imperativas se considera nula por tribunal u órgano arbitral competente. O sea, cuando decía que pueden concertar contratos es lo que hablábamos en un principio del decreto ley. Y aquí viene recogido todos los contratos. Eso también se lo voy a dejar de tarea en aras de ganar tiempo, y que es una clase que no se puede extender mucho en el sentido de que ustedes lo tienen todo escrito y además es más fácil leerlo y estudiarlo. Los contratos que vienen ahí en este decreto está el contrato de compra-venta y está el contrato de suministro. Si ustedes miran a ver la diferencia en el contrato de compra-venta con el contrato de suministro desde el punto de vista económico, es la misma actividad que se realiza. Cuando usted en el contrato de compra-venta transmite la propiedad de un bien a otro, a un comprador, este se obliga a recibirlo y a pagar. Ese es el contrato la esencia del contrato de compra-venta, que tiene como característica fundamental precisamente la transmisión de la propiedad, que no tiene ningún tipo de contrato. Lo mismo sucede con el de suministro. Usted le transmite la propiedad de la mercancía, usted le vende al comprador, lo único que uno, en el caso del otro, este contrato de compra-venta es de tracto inmediato para una sola operación. Usted realiza un contrato de compra-venta para la compra de un objeto determinado, un producto, pero en el caso del suministro es de tracto sucesivo. O sea, usted puede contratar un contrato de suministro que las entregas pueden ser posteriores a la firma del contrato y sucesivamente puede ir haciendo otras entregas. Por lo tanto, pero la esencia es lo mismo. En uno se vende y el otro, en una de las partes vende y el otro cobra. Y en el contrato de suministro lo mismo. Entrega y el otro paga, ¿no ves? Vamos a buscar el contrato de suministro. Contrato de suministro. El suministrador se obliga a entregar de un modo periódico o continuo determinadas mercancías y el cliente a recibirla y a pagar su precio en los plazos acordados. Esa es la diferencia, uno de trato instantáneo y el otro de trato sucesivo. Pero en esencia, uno entrega y el otro paga la mercancía. Esa es la esencia de los contratos. Ahí vimos que hay determinadas cláusulas de los contratos que lo vamos a ver mejor, lo vamos a dejar para el contrato de compraventa internacional, que es el contrato esencia de nuestro tema. Pero en el contrato de compraventa, como decía, usted puede fijarlo internacionalmente con un proveedor extranjero. Internacionalmente, el contrato de compraventa internacional, si usted lo ve, el concepto dice que será compraventa en el decreto, la Convención de Viena de 1980, se refiere al contrato de compraventa y dice
será compraventa de mercadería, será compraventa internacional el suministro de mercadería. O sea que indistintamente utiliza suministro y compraventa. Por lo tanto, y aquí nosotros lo tenemos dividido para metodológicamente, nacionalmente se utilizan estos dos tipos de contratos. Pero internacionalmente el contrato de compraventa internacional es lo mismo. Es el suministro de mercadería. Y están los dos conceptos de compraventa y de suministro. Porque la esencia es entregar y el otro en un momento determinado pagar. Aparecen después otro tipo de contratos que aparecen en la legislación en el 310 que se pueden utilizar dentro del territorio nacional. Que también eso se lo vamos a dejar de tarea para que lo lean. Solamente avanza. Solamente señalarle que los contratos, existen contratos que tienen, como le decía ahorita, una relación muy estrecha con el proceso inversionista, que son los contratos ¿por qué? Porque los únicos dos contratos que no aparecen en el contrato, en el decreto 310, aparecen recogidos en el decreto 327 del 2014 sobre el proceso inversionista nacional, que ahí aparecen los contratos individuales, contratos llave en mano, contratos de construcción, contratos de transferencia de tecnología, que no aparecen en aquel, pero sí lo recoge este decreto, pero tienen que cumplir las mismas normas, las mismas condiciones que establece el decreto ley 304. O sea, son tipos de contratos que aparecieron posterior al decreto 310, donde sí aparecen contratos de construcción, contratos de objetos de obra, y esas cosas, pero estos tipos de contratos no aparecen allá. Pero ya una vez que usted hace estos contratos, se rige por lo establecido en las normas básicas, como digo. Esos son los vínculos que existen en el proceso inversionista de la contratación económica.